20 de los nombres más populares de niñas y niños en la actualidad. ¿Qué nombre ponerle a tu hija o a tu hijo? En México los nombres de pila han sido el reflejo de una época, de la fe, de la moda, del poder y de la resistencia. Basta con abrir un acta de nacimiento para descubrir cómo se entrelazan la tradición indígena, la herencia colonial, la devoción religiosa y la influencia global. En tiempos prehispánicos los nombres eran profundamente simbólicos. Citlali, estrella; Xochitl, flor; Tonatiuh, sol. Eran invocaciones cósmicas, vínculos con la naturaleza y el calendario ritual. Pero con la llegada de los españoles el panorama cambió. La evangelización trajo consigo una avalancha de nombres bíblicos: María, José, Juan o Miguel. El bautismo cristiano se convirtió en rito obligatorio y con él los nombres hebreos y latinos se volvieron omnipresentes. Durante siglos, los nombres fueron reflejo de devoción: María del Carmen, Jesús o Guadalupe, pero también de aspiraciones sociales: Carlos, Luis o Fernando, nombres de reyes y nobles europeos. A finales del siglo XX, la influencia de la cultura pop comenzó a marcar tendencias. Actores, cantantes y personajes de telenovela empezaron a dictar la moda: Thalía, Gael, Salma o Itatí. Entre la última década del siglo XX y la primera del XXI, los registros civiles en México reflejaron una fuerte tendencia hacia nombres anglosajones como Brandon, Brian, Kevin, Jonathan, Nicole, Jennifer, Kimberly o Ashley. Esta moda estuvo impulsada por la influencia de la cultura pop estadounidense, series juveniles, música de boy bands y películas que marcaron a toda una generación. En la actualidad, los nombres más populares en México son una mezcla fascinante de tradición y modernidad. Conviven Santiago y Jimena con Regina y Mateo. Algunos conservan raíces bíblicas, otros vienen del griego o el latín. ¿Por qué se eligen? Por sonoridad, por significado, por moda o por amor, porque un nombre es también una promesa. En los siguientes minutos, de acuerdo con los registros del INEGI hasta el año 2022, te hablaré de los nombres más comunes entre niñas y niños mexicanos, así como de su origen y su significado. Comencemos. 1. Santiago. Santiago es el nombre masculino más popular, con poco menos de 47,000 registros. Pero su historia viene de lejos, cruzando mares, lenguas y creencias. De origen hebreo, Santiago proviene de Jacob, que en español evolucionó a Jacobo, luego a Santiago, Santo Jacobo y finalmente a Santiago. Es el nombre del apóstol que, según la tradición cristiana, evangelizó Hispania y cuya figura se convirtió en símbolo de la lucha durante la Reconquista. En México, su presencia se consolidó desde la colonia, con pueblos, iglesias y festividades dedicadas al santo. Pero, ¿por qué sigue siendo tan popular hoy? Porque Santiago suena fuerte y universal. Además, tiene variantes que lo hacen muy versátil, como Santi, Tiago o Yago. 2. Mateo. Mateo ocupa el segundo lugar entre los nombres masculinos más populares en México, con casi 36,000 registros, y podríamos entender por qué. Su origen hebreo, Matitiau, significa regalo de Dios, y esa sola idea lo convierte en una elección poderosa para muchas familias. La forma Mateo llegó al español a través del latín Mateus, y es el nombre de uno de los 4 evangelistas del Nuevo Testamento. Su figura como autor del primer evangelio le da un peso espiritual que sigue resonando en contextos religiosos, especialmente entre familias católicas. Pero Mateo también ha ganado popularidad por su sonoridad suave. Además, tiene variantes internacionales que lo hacen atractivo, como Matt, Matías o Mateo. 3. Sofía. Sofía es el nombre femenino más popular, con poco más de 30,000 registros. Su popularidad no es casual, es breve y profundo. De origen griego, Sofía significa sabiduría. En la filosofía clásica, la palabra era usada para designar el conocimiento supremo, la comprensión del mundo y del alma. En la tradición cristiana, Sofía se convirtió en símbolo de virtud y razón, y en la Edad Media fue adoptado como nombre propio por su belleza y su carga espiritual.
En México, tal vez el nombre de Sofía ha ganado terreno por su fácil pronunciación y su presencia constante en la cultura global. Es común encontrarlo en personajes de películas, libros y series. En contextos familiares es frecuente que el nombre se abrevie como Sophie o más cariñosamente como Chofi. 4. Sebastián. Sebastián se mantiene como uno de los nombres más populares entre los niños mexicanos, con poco menos de 26,000 registros, y es elegido por miles de familias que buscan un nombre con carácter y profundidad. Su origen es griego, Sebastos, que significa venerable o reverenciado. En la antigua Roma, Sebastianus era el gentilicio de quienes venían de Sebaste, una ciudad de Asia Menor. El nombre ganó fuerza en la tradición cristiana gracias a San Sebastián, mártir del siglo III, cuya imagen, atravesado por flechas, se convirtió en símbolo de fe y resistencia. En México, Sebastián ha sido un nombre recurrente en generaciones pasadas, pero en los últimos años ha resurgido con fuerza. Además, su sonoridad lo hace atractivo en distintos contextos. Es fácil de pronunciar en español, inglés, francés o italiano. 5. María José. María José es uno de los nombres femeninos más populares en México con casi 24,000 registros. Es un nombre compuesto que une lo femenino y lo masculino, lo espiritual y lo cotidiano. María, de origen hebreo Miriam, significa la elegida o amada por Dios. Es el nombre más emblemático de la tradición cristiana, asociado a la Virgen María, figura central en la fe católica mexicana. José, también del hebreo Joseph, significa Dios añadirá, y es el nombre del esposo de María, el padre terrenal de Jesús. Juntos forman el núcleo de la Sagrada Familia. Muchos padres lo eligen por su carga espiritual, pero también por su sonoridad y su versatilidad. Puede abreviarse como Majo, Majo o María Jo. 6. Leonardo. Leonardo es un nombre que figura entre los más elegidos por familias mexicanas con casi 24,000 registros y tal vez sea porque suena fuerte y universal. Su origen es germánico. Proviene de Leonhard, que significa fuerte como un león. La raíz león, león y hard, fuerte, valiente, lo convierten en un nombre que transmite poder y nobleza. En la historia europea fue común entre reyes, guerreros y santos, pero su fama moderna puede que se deba en gran parte a una figura que trasciende épocas, Leonardo da Vinci. Aunque no todos los padres lo eligen por el artista renacentista, su sombra cultural es innegable. En México, Leonardo también ha sido popularizado por figuras públicas y por su presencia constante en personajes de cine y televisión. Además, ofrece opciones afectivas como Leo, Nardo o León. 7. Valentina. Valentina es un nombre que se mantiene entre los más populares en México, con menos de 24,000 registros, y es elegido por familias quizá porque suena con fuerza y carácter. Su origen es latino, Valentinus, derivado de valens, que significa fuerte, valiente o vigorosa. Es la forma femenina de Valentín, nombre que ha sido asociado con el amor por el día de San Valentín, pero que en Valentina adquiere un tono más audaz y firme. En México, Valentina tiene una resonancia especial debido a su vínculo con figuras históricas como Valentina Ramírez, quien al parecer inspiró el popular corrido de la Valentina y que se disfrazó de hombre para luchar en la Revolución Mexicana. Su historia, al igual que la de otras soldaderas, le da al nombre un aire de rebeldía y dignidad. Vale es el diminutivo más común. 8. Jimena. Jimena con X es un nombre que se mantiene firme entre los más populares en México, con poco más de 23,000 registros, y es elegido por familias tal vez porque suena con fuerza y distinción. Su origen es incierto pero fascinante. Se cree que proviene del vasco Jimeno, forma antigua de Simón, aunque también se le atribuyen raíces germánicas. En la historia medieval, Jimena Díaz fue la esposa de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Su figura aparece en cantares épicos como símbolo de lealtad, inteligencia y fortaleza.
lo que le da al nombre una carga histórica poderosa. En México, Jimena ha ganado popularidad por su sonoridad única. La X inicial le da un gran carácter. Además, su escritura ofrece variantes como Jimena, con J, pero Jime es la más común. 9. Regina. Regina es un nombre consolidado como uno de los más populares entre las niñas mexicanas, con algo menos de 23,000 registros, y es elegido por familias quizá porque suena con carácter y un aire de distinción. Su origen es latino. Regina significa reina. En la tradición cristiana, es uno de los títulos marianos más antiguos. Regina Caeli, reina del cielo. Pero más allá de lo religioso, históricamente el nombre se ha asociado con aspectos como la dignidad, el liderazgo y la serenidad. En México, Regina ha ganado terreno por su sonoridad clara. Es corto, firme y fácil de pronunciar en distintos idiomas. Re o Regi son dos de las variantes más comunes. 10. Matías. Matías es un nombre que se mantiene entre los más populares en México, con casi 22,000 registros, y es elegido quizás por familias que buscan un nombre con raíz bíblica y una sonoridad clara. Su origen es hebreo, Matiau, que significa don de Dios o regalo de Yahvé. En la tradición cristiana, Matías fue el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, símbolo de continuidad y fidelidad. Esta historia le da al nombre un aire de confianza, de renovación y de esperanza. Su carácter bíblico lo conecta con una tradición espiritual que sigue viva en la cultura mexicana. Es un nombre que no se desgasta y que no depende de modas pasajeras. Mati es una de sus principales variantes. 11. Emiliano. Emiliano, con casi 21,000 registros, es uno de los nombres más elegidos por familias mexicanas y es muy probable que su popularidad tenga raíces profundas en la historia nacional. El nombre proviene del latín Aemilianus, derivado de Aemilius, que significa rival o el que se esfuerza. En la antigua Roma era un nombre de linaje, pero en México adquirió una dimensión épica gracias al general Emiliano Zapata, figura central de la Revolución Mexicana. Su legado como defensor de los derechos agrarios convirtió el nombre en símbolo de lucha, dignidad y resistencia. Muchos padres lo eligen por ese vínculo histórico como homenaje a la valentía y al compromiso social, pero también por su sonoridad firme. Emi o Emil son dos de sus principales variantes. 12. Camila. Camila es un nombre que se mantiene entre los más populares entre las niñas mexicanas, con poco más de 20,000 registros, y es elegido por familias que buscan un nombre con carácter y sonoridad. Su origen es latino. Camillus era un nombre que designaba a los jóvenes asistentes en ceremonias religiosas de la antigua Roma. Con el tiempo, Camila se convirtió en nombre propio, asociado a nobleza, pureza y servicio. En la mitología romana, Camila fue una guerrera virgen, veloz como el viento, que luchó junto a los Volscos en la Eneida de Virgilio. Esa figura le da al nombre una carga épica y de fortaleza. En México, Camila ha ganado popularidad por su musicalidad suave pero firme, y es fácil de pronunciar. Cami es una de sus principales variantes. 13. Diego. Diego, con 20,000 registros, es un nombre que sigue firme entre los más populares en México, como si nunca pasara de moda. Su origen es complejo y fascinante. Algunos estudios lo vinculan con el hebreo Jacob, como una variante antigua de Santiago. Otros lo relacionan con el griego Didache, que significa enseñanza. En la Edad Media, Diego se consolidó como nombre propio en la península ibérica y desde entonces ha sido parte del repertorio clásico de nombres hispanos. En México, Diego tiene una presencia cultural fuerte, acaso en referencia al muralista Diego Rivera, cuya obra marcó el arte nacional, pero también es el nombre de múltiples personajes en el cine, la televisión y la literatura. 14. María Fernanda. María Fernanda, con casi 19,000 registros, se mantiene entre los nombres femeninos más populares en México. María, de origen hebreo, María, significa don de Dios o regalo de Yahvé. En la tradición cristiana, María Fernanda significa reina. Su origen es hebreo, María, de origen hebreo, significa reina. Su origen es latino. María Fernanda, con casi 19,000 registros, se mantiene entre los nombres femeninos más populares en México. María, de origen hebreo,
significa la elegida o amada por Dios, y es el nombre más emblemático de la tradición cristiana. Fernanda, por su parte, proviene del germánico Ferdinand, que significa audaz para la paz o viajera valiente. Juntas forman una combinación que suena a dignidad, a movimiento y a luz. En México, los nombres compuestos con María han sido parte del repertorio familiar por generaciones, pero María Fernanda tiene una musicalidad especial. Mafer, Fer o Mafe son algunas de sus principales variantes. 15. Miguel Ángel. Miguel Ángel es un nombre compuesto que sigue siendo uno de los favoritos de México, con menos de 19,000 registros, y tal vez su permanencia se deba a su profunda raíz espiritual y a su fuerza simbólica. De origen hebreo, Mikael significa ¿quién como Dios? Una pregunta retórica que afirma la supremacía divina. En la tradición judeocristiana, Miguel es el arcángel guerrero, protector de los cielos, líder de las huestes celestiales. Su figura aparece en la Biblia como defensor del bien frente al mal, y en México su culto está profundamente arraigado, especialmente en comunidades donde San Miguel Arcángel es patrono. Ángel, por su parte, proviene del griego angelos, que significa mensajero. En la tradición religiosa, los ángeles son portadores de buenas nuevas, guardianes y acompañantes espirituales. Muchos padres eligen Miguel Ángel por esa conexión espiritual, como símbolo de protección, fuerza y guía, pero también por su sonoridad clara y directa. 16. Daniel. Daniel, con casi 18,000 registros, es un nombre que parece estar siempre presente, por lo que sigue siendo uno de los más elegidos por familias mexicanas. Su origen es hebreo, Daniel, que significa Dios es mi juez. En la Biblia, Daniel es el profeta que interpreta sueños, sobrevive al foso de los leones y mantiene su fe en medio de la adversidad. Su historia es una de sabiduría, valentía y confianza, lo que ha convertido al hombre en símbolo de fortaleza espiritual. En México, Daniel ha sido popular durante décadas. Es un nombre que no pasa de moda, que se adapta a todas las generaciones. Además, su sonoridad es clara y es fácil de pronunciar en distintos idiomas. Dani, Dan o Dano son algunas de sus principales variantes. 17. Valeria. Valeria es un nombre que parece sostenerse con firmeza y con casi 18,000 registros se mantiene entre los más populares en México. Su origen es latino, proviene de valere, que significa ser fuerte, estar sana o tener vigor. Es la forma femenina de Valerio y desde la antigüedad se ha asociado con la idea de salud, fortaleza y resiliencia. Esa raíz le da al nombre un aire de confianza y vitalidad. Al parecer, muchos padres lo eligen porque transmite un mensaje positivo. Además, Valeria suena igual de bien en español, italiano o inglés, lo que le da un aire cosmopolita sin perder su identidad mexicana. Vale o Val son dos de sus principales variantes. 18. Renata. Renata, con poco más de 17,000 registros, es un nombre que se sigue manteniendo entre los más populares en México, como si en cada generación volviera a surgir. Su origen es latino, renatus, que significa renacida o vuelta a nacer. Es un nombre que desde la antigüedad se ha asociado con la idea de transformación, de nuevas oportunidades y de lo que ahora se conoce como resiliencia. Al parecer, muchos padres lo eligen porque transmite un mensaje positivo y esperanzador. En México, Renata también ha ganado popularidad por su sonoridad clara. Además, su carácter internacional lo hace resonar en distintos idiomas, lo que le da un aire cosmopolita sin perder su identidad mexicana. Reni o Nata son dos de sus principales variantes. 19. Victoria. Victoria, con algo menos de 17,000 registros, es un nombre que avanza con paso firme y sigue entre los más populares en México. Su origen es latino. Victoria significa triunfo. En la mitología romana, Victoria era la diosa que personificaba el éxito en la guerra, equivalente a la griega Nike.
La figura alada aparece en esculturas, monedas y templos, como símbolo de conquista, pero también de esperanza. En México, al parecer, muchos padres lo eligen por su significado poderoso. Por eso, Victoria ha sido un nombre que se mantiene constante en las preferencias. Vicky o Vika son dos de sus principales variantes. 20. Alexander. Alexander, con más de 16,000 registros, es un nombre que se ha consolidado como uno de los más populares entre los niños mexicanos, especialmente en contextos urbanos. Su presencia creciente refleja una tendencia clara. Los nombres internacionales están ganando terreno y Alexander es uno de los más elegidos. Su origen es griego, Alexandros, que significa protector de los hombres. Fue el nombre de Alejandro Magno, el legendario conquistador que extendió su imperio desde Grecia hasta la India. Esa carga histórica lo convierte en símbolo de ambición, estrategia y visión. En México, Alexander convive con su variante hispana, Alejandro, pero se distingue por su sonoridad anglófona. Además, ofrece múltiples formas afectivas como Alex, Sander o Lex. Nombrar a una hija o a un hijo no es solo elegir una palabra bonita, es casi como trazar una ruta o un destino. Los 20 nombres más populares en México no son modas pasajeras, sino reflejos de lo que las familias mexicanas valoran, sueñan y recuerdan. Cada nombre lleva consigo una carga simbólica. Algunos evocan fuerza espiritual, otros elegancia sonora, otros más raíces históricas o resonancias internacionales. Pero todos comparten algo esencial: el deseo de que esa niña o ese niño crezca con dignidad, con identidad y con luz propia.